Buenos días, soy Elena Domínguez y junto a mi equipo formado por Teodoro, Fernando y José Luis, ante la pregunta que nos reúne aquí, ¿debería implantarse una prueba de acceso único a la universidad? Mi equipo y yo respondemos con un rotundo sí. Sí, porque benefician a todos los agentes. Antes de explicar mi línea argumental, voy a definir un concepto para un mejor entendimiento de la pregunta. Deber, exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. Ahora bien, voy a proceder a explicar mi línea argumental. Nos hemos basado en dos sólidos argumentos, alumnos y sociedad. Alumnos. Existen 17 sistemas educativos diferentes, con 17 pruebas diferentes para acceder a un distrito universitario. Se busca, por tanto, un equilibrio para que sea más justo. ¿Y qué es lo que pasa? Que al no haber restricciones en este equilibrio, se ha tirado tanto el elástico que se ha roto. ¿Y qué pasa? Que como se ha roto el equilibrio hasta tal punto de que hay una diferencia exagerada en la nota de la selectividad entre las comunidades con mejor nivel educativo y las que tienen peor nivel educativo. No solo eso, sino es que esas comunidades autónomas con peor nivel educativo son luego las que mejor notas sacan en selectividad y luego vemos cómo vuelven a ser las peores con rendimiento universitario. Hemos llegado al punto en el que ya no se premia el esfuerzo y el trabajo, sino que se premia más el hecho de nacer en una comunidad u otra. No decimos que unas sean más difíciles que otras, no, sino que hay factores que facilitan una mejor nota, como pueden ser los criterios de evaluación, la cantidad de los contenidos o la forma del examen. ¿Por qué este argumento responde a la pregunta? Pues bien, porque en el momento en el que se establece esta prueba única, todos los alumnos están en igualdad de oportunidades, ya que actualmente se hacen discriminaciones positivas o negativas excesivas, provocando desigualdad de oportunidades. Y un segundo argumento, sociedad. El nivel preuniversitario está directamente relacionado con la tasa de abandono universitario, siendo así la falta de preparación previa el principal motivo del abandono universitario. Actualmente se derrocha mucho dinero por el abandono universitario y para rentabilizar al máximo estas inversiones debemos asegurarnos de que abandonen el mínimo número de personas. A la vez, no podemos reducir la exigencia porque se perdería la calidad de la enseñanza universitaria. Por lo tanto, la única solución posible es establecer una única prueba que demuestre objetivamente quiénes son los más capacitados y las personas que más están cualificadas para obtener una plaza en la universidad. A largo plazo va a haber una homogeneización en los niveles del bachillerato, porque al cambiarse el objetivo, es decir, la selectividad, el bachillerato se va a adaptar a ella. Es cierto que a corto plazo va a haber personas que se vean perjudicadas. Sin embargo, nos vamos a asegurar de que los mejores cualificados y preparados entren y ocupen plaza aquí. ¿Por qué este argumento responde a la pregunta? Porque necesitamos un criterio objetivo que nos asegure que entren los más capacitados a las universidades y así rentabilizar las plazas posibles. Muchísimas gracias. Nunca se podrá construir una casa por el tejado, ya que ésta se derrumbaría sin remedio. Me llamo Javier Pérez y junto a mi equipo nos posicionamos con un rotundo no a la pregunta planteada en este debate. No, no se debería implantar una única prueba de selectividad en España. Para decir esto, nos basamos en dos sólidos argumentos, uno estructural y un segundo lingüístico. Pasaré a explicar mi argumento estructural. En este, esencialmente defendemos que el sistema educativo, desde que empezamos en este, es completamente descentralizado. En cada comunidad autónoma ya no es solo que se elijan una serie de asignaturas. El Gobierno central da unas directrices sobre una parte de las asignaturas y las comunidades autónomas las adaptan a sus condiciones socioculturales. Y cada comunidad autónoma tiene unas asignaturas propias, las cuales, como ya he dicho, son diferentes entre sí. Por otra parte, lo que queremos decir con este argumento es que en un sistema descentralizado, como es este, la mejor opción es una prueba descentralizada, ya que se adapta a los contenidos aprendidos en cada una de las comunidades autónomas. Ya no solo eso, sino la forma en la que la comunidad autónoma ha deseado impartir dichos conocimientos. El caso es todavía más evidente en las comunidades en las cuales poseen unas lenguas autonómicas propias.
Con ello empiezo a plantear el segundo argumento, un argumento lingüístico. En este comentamos que, según reconoce el artículo 3 de la Constitución española, existen en España 6 lenguas autonómicas y en cada una de estas comunidades tienen el mismo valor que el castellano. Es por ello que deben ser impartidas en dichas comunidades autónomas. Si existiera una prueba de selectividad única, estas no podrían ser evaluadas, debido a que no se podría evaluar a un andaluz de euskera o a un gallego de catalán. No tendría ningún sentido. Por otra parte, querría recalcar sobre el argumento estructural el hecho de que lo que buscamos es la justicia dentro del sistema actual, ya que en este debate no entramos a si se debería cambiar o no el sistema educativo. Es decir, si desde pequeños hemos estado siendo enseñados en un sistema completamente descentralizado, ¿cómo pretendemos a día de hoy implantar una prueba centralizada? Además, teniendo en cuenta que el bachillerato representa el 60% de la nota para el acceso a la universidad. Es por ello que no tendría ningún sentido que el otro 40% de la nota se decidiera con una prueba centralizada, si, como ya he dicho, el 60% de la nota es descentralizado. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Ana Villalón y soy la primera refutadora del equipo que se posiciona completamente en contra de la pregunta que se nos plantea. ¿Por qué? Porque la prueba descentralizada es la que nos proporciona equidad, que es lo que realmente importa en este debate. Equidad es lo que nos va a dar la justicia para los alumnos. Bien, el equipo contrario nos plantea una tesis en la que hablan de que una descentralizada sí porque beneficia a todos los agentes, pero es que según como vosotros me lo planteáis, no beneficia a todos los agentes, beneficia solo a los mejores, que se supone que son a los que queréis seleccionar con una única prueba. Bien, traéis un argumento, el de los alumnos, en el que habláis de buscar un equilibrio, de que hay mejor y peor niveles, peor rendimiento, factores que facilitan el examen, pero es que eso no es así. Es que cada comunidad autónoma va preparando a sus alumnos en función de sus criterios y el examen está adecuado a la preparación de esa comunidad autónoma. Por tanto, cada comunidad autónoma va a hacer un examen justo en función a su comunidad. Y en segundo lugar, traéis uno de sociedad, en el que habláis de la tasa de abandono. Pero es que la tasa de abandono no tiene nada que ver con una prueba. Realmente la tasa de abandono viene del sistema educativo y en este debate no entra a debate el cambiar el sistema educativo, entra a debate cambiar la prueba. ¿Su pregunta, por favor? ¿Qué opinión le merece que los resultados en PISA son inversamente proporcionales a los resultados en selectividad? Es decir, los mejores en PISA luego son los peores en selectividad y al contrario. Pues me resulta interesante, pero no tanto porque son basados en alumnos de cuarto de la ESO y no de bachiller. Bien, ahora voy a pasar a desarrollar mi línea argumental. En primer lugar, traemos un argumento estructural en el que hablamos un sistema descentralizado con una prueba descentralizada, la más adecuada. Y es que cada comunidad autónoma va a preparar a sus alumnos en función de sus contenidos, pero es que van a partir de unos contenidos mínimos que le impone la ley y son los justos y necesarios. Ya cada comunidad autónoma, con sus diferentes culturas, sus diferentes lenguas cooficiales, va a desarrollar una prueba diferente. Bien, precisamente, si centralizamos la prueba, estaríamos aumentando esta desigualdad. Y es que ya de por sí, en cada comunidad autónoma, los alumnos tienen que luchar por las diferentes modalidades que se dan entre colegios públicos y privados y diferentes colegios, como para nosotros ya multiplicarla unificando la prueba. No, la mejor prueba es la descentralizada, porque es la única manera de proporcionar esa equidad. Equidad es darle a cada una lo que necesita para poder llegar a lo que ellos quieren. ¿Su pregunta, por favor? ¿Por qué es tan importante implantar la lengua en la selectividad cuando eso se puede hacer durante todo el sistema educativo y especialmente en secundaria, que es una etapa obligatoria? Es importante porque, como bien dice la Constitución, las lenguas cooficiales de la lengua española se tienen que respetar. Porque es patrimonio de España. Si nosotros suprimimos esto de las pruebas, lo que estamos haciendo es empobrecer la cultura y empobrecer todos los conocimientos y diferencias de las comunidades autónomas.
Bien, siguiendo con mi argumento, como bien he dicho, voy a pasar al segundo argumento, que es el lingüístico. Y como bien vosotros me habéis dicho, es que precisamente se deben mantener las lenguas, se debe mantener el proceso actual porque respeta lo que es tan importante como dice la Constitución, y son mantener esas lenguas cooficiales de cada comunidad autónoma, porque si no lo que se está empobreciendo es la cultura y la educación del sistema educativo. ¿De verdad queremos un empobrecimiento de la cultura y del país? No. Además, como bien he dicho antes, partimos de un sistema descentralizado con una prueba descentralizada, lo mejor, porque aquí lo que importa es la equidad. La equidad es lo que nos da la justicia para la prueba. ¿Por qué? Porque la equidad le da a cada uno lo que necesita para la prueba, y eso solo proporciona la equidad, no la igualdad. La igualdad lo único que hace es proporcionar algo elitista. ¿Elitista por qué? Porque solo permite acceder a los mejores y no a todos los que se lo merecen. Porque que yo haya trabajado más que uno, eso no implica que yo la otra persona, por sacar más nota, se merezca entrar en una universidad o no. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pedro León y frente a la pregunta que se nos plantea en este debate, mi equipo responde con un rotundo sí, porque una única selectividad beneficia a todos los agentes de la sociedad. Primero comentar algunos aspectos del equipo contrario y después pasar a construir mi argumental. Bien, lanzan un primer argumento estructural, una prueba descentralizada, o sea, un sistema descentralizado necesita una prueba descentralizada. ¿Qué pasa? Ahora mismo hay un 70% estatal, perfectamente se puede implantar un 100% estatal. ¿Y qué pasa? Que además a ese 100% estatal las comunidades sí se podrían adaptar. Como vemos en la prueba de historia, hubo un año en el que se produjo un cambio en el que en vez de comentar una fotografía se hacían preguntas cortas. ¿Qué pasa? Que el primer año de esa prueba salió fatal y bajó un punto la media. El año siguiente, cuando bachillerato se adaptó a esos contenidos, subió nuevamente un punto la media y se puso en la media habitual. ¿Qué pasa? Que si podemos implantar perfectamente un 100% y que las comunidades se adapten. Segundo, un argumento lingüístico. Dicen que deben ser impartidas. ¿Quién dice que no? Pero lo que ustedes me tienen que mostrar es por qué no es la ESO, que es obligatoria, porque esto es más importante que la igualdad de oportunidades que genera. Por ejemplo, se puede dar y no evaluar. Si historia contemporánea se dan primero de bachillerato y no se evalúa en selectividad, perfectamente estos contenidos pueden darse y no ser evaluados en la prueba de selectividad. Bien, ahora paso a mis dos argumentos. Un argumento de los agentes de alumnos. Actualmente existen 17 sistemas con 17 pruebas diferentes. ¿Qué pasa? Que aquí hay una incongruencia. ¿Por qué? Porque el sistema PISA determina que, por ejemplo, comunidades como Castilla y León es la sexta mejor referencia del mundo en cuanto a comprensión lectora. ¿Qué pasa? Que la comprensión lectora tiene una relación directa de causalidad con las notas en lengua castellana, en lengua y literatura. ¿Qué pasa? Que en el Instituto Castilla y León es la mejor, como bien indica también el PISA, en lengua castellana. Luego, en selectividad es la cuarta peor y... Es decir, hay una incongruencia entre los contenidos que uno tiene, la preparación que tiene y las notas que saca. Luego, además, vemos cómo estas comunidades con peor nivel educativo son las que nuevamente en la carrera tienen peor rendimiento universitario según los ministerios de educación que miden los números de créditos superados y los números de créditos matriculados. Es decir, hay una incongruencia en el sistema educativo. ¿Qué pasa? Que no se premia el esfuerzo del talento sino una comunidad en la que nazca. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues bien, la consecuencia es que según los datos del Ministerio de Educación, el 30% de los castellano-leonenses tengan que abandonar su comunidad en la etapa universitaria porque no pueden acceder a la nota en sus propias comunidades. Y ¿esto por qué responde a la pregunta? Porque al haber distintos modelos se hace una discriminación positiva o negativa excesiva, porque se ha roto el equilibrio, por lo que no hay una igualdad de oportunidades, que al fin y al cabo es lo que defendemos. Y en el momento en el que se establece una prueba única, todos los alumnos están en igualdad de oportunidades. Bien, un segundo argumento de sociedad. ¿Qué pasa? Pues partimos de dos premisas. Primero, según el estudio realizado por la BBVA de indicadores sintéticos de las universidades españolas, el abandono universitario está directamente relacionado con la falta de formación previa. ¿Qué pasa? Pues vamos a estudiar la situación de, por ejemplo, una comunidad autónoma, Canarias, pero también se puede hablar de Extremadura o de Murcia. ¿Qué pasa? Pues muy bien. Que estas comunidades, según este nuevo estudio que estudia todas las universidades de España, indica cómo
los canarios son los que más abandonan la universidad en el primer año. ¿Y por qué esto es malo? Primero, porque estamos dejando sin plaza a gente con las competencias necesarias. Y segundo, esto supone un gasto de 1.000 millones de euros anuales, que no digamos que se vaya a reducir completamente, pero si el principal motivo del abandono es la falta de formación previa y están abandonando la mayoría de canarios, que son a su vez los que tienen peor nivel educativo, estamos viendo un error en el sistema que se podría paliar con una selectividad objetiva. ¿Por qué? Porque ahora mismo, a día de hoy, no se puede determinar de forma objetiva si un 14 es un verdadero 14, debido a la organización de la selectividad, debido a sistemas de corrección diferentes, debido a la forma del examen. Por todos estos motivos no se puede determinar de forma objetiva quiénes son los verdaderamente cualificados para entrar en las carreras con mayor nota. Vemos dos consecuencias. A largo plazo va a haber una homogeneización, como he explicado en el examen de Historia de 2016. Cuando tú en bachillerato preparas para una prueba, el sistema se adapta de nuevo. Y a corto plazo, ¿qué pasa? Que el número de personas se va a quedar fuera, pero son personas que no se merecen estar ahí, no por esfuerzo, sino porque no son competentes. Muchísimas gracias. Buenos días, yo soy Salud Cepeda y vengo en calidad de la segunda refutadora del equipo que se posiciona completamente en contra de la pregunta planteada. Contestamos con un rotundo no. No se debería descentralizar la prueba a la universidad, ya que la prueba ya que la prueba descentralizada es la que proporciona mayor equidad y, por tanto, mayor justicia. Primero voy a comenzar refutando las refutaciones que han hecho el equipo contrario de mis argumentos. Comenzaban respondiendo a nuestro argumento estructural diciendo que se debería, mediante el tiempo, paulatinamente, se lograría un 100% de adaptación del bachillerato a la prueba. Sin embargo, esto no se puede dar, porque esto sería anticonstitucional. Esto estaría quitando ciertas competencias que tienen las comunidades autónomas dadas por por el Gobierno y que le permiten decidir sobre su sistema educativo y sobre qué asignaturas y qué competencias dar. Por tanto, no se podría realizar esta adaptación total, puesto que iría en contra de la Constitución. Además de esto, hablaban de cómo en los informes PISA se ve que los que mejor nota obtienen no son los que mejor nota obtienen en selectividad. Sin embargo, como ya le hemos recalcado, los informes PISA se realizan sobre alumnos de cuarto de la ESO y, sin embargo, la selectividad se realiza sobre alumnos de segundo de bachillerato. Es decir, han tenido una formación diferente y, además, son pruebas que miden contenidos diferentes. De manera que no existe realmente una relación entre estas dos pruebas. Después, ante nuestro argumento lingüístico, han dicho que al no evaluarse eso no significa que se le quite la importancia que tienen. Sin embargo, sí que se le quita, pues se le estaría apartando y se le estaría dando más importancia a otras y, por tanto, se estaría dando lugar a un empobrecimiento del sistema educativo y a una pérdida de la cultura y de la esencia de España como un país plurilingüe. Ahora voy a pasar a refutar sus argumentos. Primero, nos decían que, por supuesto, se debe de centralizar la prueba, ya que es lo que más beneficia a todos los agentes, siendo los agentes los alumnos y la sociedad. Sin embargo, esta prueba centralizada no beneficia realmente a los alumnos. Hablaban de que se daba de un desequilibrio y que solamente centralizando la prueba se lograría la justicia, pero esto no es así. Partimos de un sistema descentralizado, un sistema desequilibrado, tal y como han dicho, pero lo que proporciona la mayor justicia dentro de este sistema es la equidad, es decir, adaptar la prueba a cada sistema educativo de cada comunidad autónoma, de manera que no es justo que se les pida el mismo fin partiendo de puntos diferentes. Al adaptar la prueba a cada comunidad autónoma, se está adaptando a cada punto de partida y esto es lo que logra la mayor justicia para todos los alumnos. Su pregunta, por favor. Referente al tema PISA, ¿no le parece causal la comprensión lectora y la nota en lengua y literatura castellana? La comprensión lectora es influyente, sin embargo, esto no mide los mínimos conocimientos, puesto que en selectividad el comentario de texto tan solo vale 1,5 puntos y luego la teoría y otros temas como la sintaxis, por ejemplo, tienen mucha mayor puntuación. Paso, por lo tanto, a refutar su segundo argumento en el que dicen que es más beneficiante para la sociedad.
hablaban de que como el abandono universitario se debe a la falta de preparación anterior. Sin embargo, esto no tiene ninguna relación con la prueba descentralizada o centralizada, puesto que la preparación viene del sistema educativo y no entra a debate si se debe centralizar o descentralizar el sistema educativo. Nos estamos hablando y nos estamos centrando en la prueba. No tiene nada que ver que la preparación sea mala o buena, puesto que aquí lo que estamos debatiendo es que la prueba se debe adaptar a la preparación de cada comunidad autónoma. Además de esto, hablan de que objetivamente no se puede determinar si un 14 realmente tiene valor o no, pero esto no es así, puesto que cada comunidad autónoma le da unas preparaciones diferentes y al adaptar la prueba a estas preparaciones se está logrando, por tanto, saber si realmente los estudiantes se han preparado o no. Al centralizar la prueba no se estaría logrando la justicia, puesto que se le estaría pidiendo a todos lo mismo, pero no se le estaría dando a todos el mismo punto de partida. Por tanto, mi equipo y yo defendemos un rotundo no. No se debería descentralizar la prueba. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Fernanda Marcos y voy a hacer la segunda refutación de mi equipo a favor. Para empezar, voy a refutar los argumentos del equipo contrario. Aquí nos hablan de dos argumentos. El primero, estructural, y nos dicen que como la educación es descentralizada, la selectividad también debe serlo. Y aquí se basan sobre todo en la constitucionalidad. Es decir, aquí les tenemos que remarcar la pregunta. La pregunta es que si se debería implantar una única prueba de acceso. Es decir, estamos hablando de la conveniencia, no de la posibilidad. Pero es que, aunque estuviéramos hablando de la posibilidad, si hay algo que no es constitucional y que en ese momento se considera que es más beneficioso para la sociedad, hay mecanismos también constitucionales para poder cambiarlo, pero es que además no hace falta centralizar toda la educación para hacer la única prueba de selectividad. Es decir, ahora mismo hay un 70% de competencias estatales y no por ello tienen menos competencia, es decir, hay un 70% de contenidos estatales y no por ello se les quita competencias a las comunidades. Por lo tanto, queda refutado su primer argumento. Su segundo argumento, nos hablan de que es de un argumento lingüístico. Aquí les tenemos que decir, ¿por qué es importante la lengua? La lengua catalana o la lengua vasca se puede aprender simplemente viviendo en ese lugar, porque es donde realmente se aprende la lengua, viviéndola y utilizándola. Pero es que, aunque fuera muy importante enseñarla en el colegio, no es importante enseñarla en selectividad. ¿Por qué? Porque la podemos enseñar durante toda la etapa de secundaria y ahí evaluarla, porque es una etapa obligatoria y ahí sí que nos aseguraríamos. Pero es que, además, aunque fuera súper importante, ¿por qué es más importante que la justicia que nosotros les planteamos? ¿Por qué es más importante que asegurar que solamente entren los más preparados? Porque es que, y ya yéndome a mi línea argumental, ustedes me dicen que no beneficia a los agentes, que solamente beneficia a los mejores. Y esto no es así. Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de la prueba de selectividad? La prueba de selectividad es una criba. ¿Una criba para qué? Para asegurarnos de que los más preparados entren a las mejores carreras, para después tener los mejores profesionales. Entonces, ¿cuál es el problema? Que primero, no beneficia a los alumnos porque no es una prueba objetiva, es decir, se está dando una visión distorsionada de lo que realmente, del nivel que tienen. Y es que aquí nos hablan de que se adapta a cada uno y es que esa idea nos gusta mucho, está muy bien. ¿Qué pasa? Que no funciona. ¿Por qué? Porque está habiendo un sobreequilibrio. ¿Esto cómo lo hemos evidenciado? Pues, por ejemplo, si partimos de la premisa de que hay un reparto igual del talento en todas las comunidades, debería haber las mismas medias en todos sitios. Pero es que no solamente, aunque las medias sean distintas, además de las medias ser distintas, por ejemplo, Canarias en lengua castellana y literatura tiene un 32,1% de sobresalientes, es decir, del 9 al 10, cuando la media nacional está en un 8,9%. Aquí en el informe PISA entendemos que no son la misma muestra, pero es que el informe que nosotros les relacionamos es de los alumnos de cuarto de ESO y luego esos mismos, es decir, de 2015 y esos mismos alumnos en la selectividad de 2017. Por lo tanto, es imposible, es decir, podría suceder, no es completamente imposible, pero resulta completamente incoherente que haya un cambio tan drástico e inversamente proporcional de 2 años en los que se tienen unas competencias muy poco desarrolladas y que a los 2 años no es que hayan mejorado un poco, es que sean los mejores. Porque es que además, porque es perjudicial para los alumnos, porque es que después son el peor rendimiento universitario. Porque, por ejemplo,
los alumnos canarios son los que más abandonan la universidad. Entonces, nosotros les estamos dando les estamos diciendo, sí, tú tienes un 13, tú estás súper bien preparado, y después llegan a la universidad y abandonan. Y esto me lleva a mi segundo argumento. ¿Esto por qué es perjudicial? Porque no queremos beneficiar, es decir, no queremos darle un sobrebeneficio a los mejores, sino que simplemente queremos que la selectividad cumpla su objetivo. Si el objetivo de la selectividad es seleccionar a los mejores para después rentabilizar mis plazas universitarias, porque les recuerdo, 1.000 millones de gasto de derroche en plazas que luego se abandonan, cuando la primera causa es la falta de preparación, pues por lo tanto no queremos beneficiar a los mejores, queremos que entren objetivamente y justamente los mejores. Y es que además esto sí que entrarían los mejores no en función de la comunidad, porque ya les hemos demostrado que las comunidades son capaces de adaptarse a ese nivel. Por lo tanto, respondemos con un rotundo sí, porque beneficia a todos los agentes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hemos llegado al final de este debate. Yo soy Alejandro García y quiero invitar al equipo contrario, al público y al jurado a dar una vuelta por lo acontecido. Nuestro equipo se posicionaba completamente en contra de esta centralización de la prueba y lo dividía en dos bloques argumentales. El primero era el estructural, que defendía una equidad, ya que era la justicia más importante para el alumno. También las competencias constitucionales de las comunidades, ya que si las amenazáramos sería un proceso anticonstitucional. A esto, el equipo contrario ha destacado que con sus preguntas la estadística PISA, y nosotros hemos también destacado o contraargumentado que esa estadística estaba mal hecha, y es que no correspondía con el sector de edad que valora la prueba. En nuestro otro grupo argumental teníamos el lingüístico, y es que no solo ya lingüístico, sino patrimonial, y es que habría un empobrecimiento, una pérdida del patrimonio si dejamos de lado todas esas realidades lingüísticas que ocurren en España. Por el otro lado, el equipo contrario tenía un bloque de alumnado argumentando con que hay una gran variedad de sistemas y que deberíamos priorizar la meritocracia, y nosotros hemos contraargumentado que el problema residía en el sistema educativo, no en la prueba. Y es que la prueba está puesta de una forma justa, sin embargo el sistema está puesto de una forma descentralizada. Entonces, en el segundo bloque argumental también volvían a destacar esa tasa de abandonos, esa poca preparación que tenían los alumnos, que contrastaba muchísimo con el no haber visto que era igual el problema del sistema educativo, no de la prueba. El problema está en el sistema educativo. Y la visión que tenía el equipo contrario era elitista y utópica. Así que, como hemos comentado al principio, esta prueba se refiere al techo, que supuestamente es el sistema educativo, y el sistema educativo serían los cimientos. Así que hago un llamamiento a todo el mundo para pedir que no empecemos esta casa por el tejado y nos centremos en lo verdaderamente importante. Así que nuestro equipo se posiciona completamente en contra de una centralización de la prueba, porque sería anticonstitucional e injusto. Muchas gracias.
buenos días, mi nombre es José Luis Navas y vengo en calidad de conclusor del equipo a favor. Voy a hacer un resumen de lo que ha sido el equipo contrario diciendo los puntos de choque más importantes, las refutaciones y las respuestas a estas refutaciones. Genial, el equipo contrario nos ha empezado hablando y nos traía dos argumentos. Un primer argumento estructural y un segundo argumento lingüístico. En primer lugar, el estructural. Nos han hablado de que hay un sistema descentralizado y necesitamos una prueba descentralizada. Que hemos dicho que es que el 70% de la prueba que está hablando ya son contenidos estatales, por lo tanto es perfectamente posible adaptarnos al 100%. Y no solo ha sido nuestra única refutación, sino que también hemos hablado de que hemos puesto el ejemplo de cuando se implantó el nuevo examen de historia preguntando preguntas cortas en vez de comentar un texto, y hemos visto cómo las comunidades autónomas se han sabido adaptar, por lo tanto no es necesaria una descentralización total del sistema. También nos han querido decir que es anticonstitucional y que hemos dicho que es que la pregunta habla de conveniencia, no de posibilidad, porque si no, no se plantea. Y que si se es conveniente, se cambia la Constitución para hacerlo posible. Después nos dan un segundo argumento lingüístico, en el que han dicho que se va a perder esta cultura regional y sus consecuencias. ¿Qué hemos dicho? Que es que esto no es fundamental que se haga en selectividad, puesto que se puede seguir cursando y no matricularse y no ser currículo de selectividad. ¿Por qué? Porque la lengua donde se aprende es en el día a día y es usándola. Y si tanta importancia tiene, se puede meter en el currículo de secundaria. También hemos planteado por qué es necesario, lo que acabo de decir, en selectividad y no en secundaria. Y también hemos explicado que por qué es más importante que cojan a los más preparados. Y ya paso a redactar mi línea argumental. Nosotros hablamos de los alumnos. ¿Qué nos han dicho? Primero, que es que se adapta a los sistemas. ¿Qué hemos demostrado? Cómo esto está haciendo que haya una sobreadaptación y se está rompiendo el equilibrio, como os hemos explicado. Después, en este argumento también han intentado refutar solo el informe PISA. Dos refutaciones. Primero, que son los mismos alumnos, como hemos visto, los que recorren el informe PISA a los que se les evalúa en selectividad. Y después hemos hablado del rendimiento universitario. ¿Y por qué esto es beneficioso? Porque les damos a los alumnos un resultado objetivo que luego, como estamos viendo, son los que más abandonan la universidad. Y luego nuestro segundo argumento de sociedad, en el que hemos hablado directamente, hemos evidenciado cómo el nivel preuniversitario está directamente relacionado con la tasa de abandono universitario, siendo así la falta de preparación y la principal causa de abandono universitario. ¿Y por qué este argumento responde a la pregunta? Porque necesitamos un criterio objetivo que nos asegure que entran los más capacitados a las universidades y así rentabilizar las plazas disponibles. Este argumento ha quedado en pie durante todo el debate, puesto que no ha habido refutaciones a nuestro segundo argumento de sociedad. Bien, quería también comentar y hubiese sido agradecer al equipo contrario que nos hubiese hecho algunas preguntas para que haya más debate sobre todo lo que es esto, un debate. Pues con esto concluyo. Nosotros hemos dicho y hemos refutado y hemos reconstruido nuestra línea con un claro y rotundo sí. Sí, porque benefician a todos los agentes, a los alumnos y a la sociedad. Muchísimas gracias.